Bueno, y para tratar sobre este tema estoy acompañado del ex congresista y ex presidente de la Comisión Lavajato, Juan Pari, a quien le damos la bienvenida a las noches informativas. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué lectura tiene de esta iniciativa, propósito, no sé cómo llamarlo, de la congresista Jenny Vilcatoma? Yo creo que en el país tenemos que dejarnos ya de estar empujando reflectores para uno y otro lado y creando una especie de una falsa polarización bajo el discurso de lucha contra la corrupción. Unos quieren que los reflectores apunten para un lado y otros quieren que los reflectores apunten para el otro. Hay que prender las luces de una vez y prender las luces para que se sepan todo el conjunto de corruptos que se han beneficiado o que han permitido que Odres esté operando en el país, y no solamente Odres, es todo el cártel brasileño más el conjunto de empresas que han estado consorciadas en nuestra patria. Creo que el tema es mucho más complejo que del tema de si el cálculo de la reparación civil está bien o está mal. A mí me parece más bien, y sí yo tengo algunas observaciones, donde parece ser que Odres es el que sigue estableciendo la ruta, a qué cosa decir, hacia dónde debe agendarse la investigación, cómo plantear las coartadas en el país. Ahí es donde el Ministerio Público y la clase política que quiere realmente plantear cambios debería fijarse muy bien cuáles son las líneas de investigación totalmente claras. ¿Es un tema solamente de reparación civil o es un tema de ver cómo es que generamos un desmontaje de toda la maquinaria de la corrupción? De llegar a la verdad, ¿no? Así de poder descubrir con nombre y apellidos a los responsables de actos indebidos. Claro. Y no solamente eso, o sea, está bien, los responsables de los actos indebidos deben ir presos, pero no es solamente la pieza que fue aceitada por una coima, sino es el funcionamiento de la maquinaria y de la estructura de la corrupción. Porque si no, metes preso al corrupto, claro, a dos o tres, y la maquinaria continúa. Aparecerá otro corrupto. Claro. Entonces el tema es mucho más complejo. Yo lo que he notado que hay muchos esfuerzos, me parece interesantes, de querer llegar a la verdad, pero falta definir y apuntar hacia dónde debe llegar la investigación y hacia dónde debe apuntar una lucha real contra la corrupción. Caen los corruptos, caen la coima, pero sin embargo los contratos siguen siendo vigentes. Contratos lesivos contra nuestra patria de 20 a 30 años. Todos los años el Congreso de la República, por ejemplo, pone en el presupuesto los 34 millones de flujo garantizado que se le da a Odres, en el caso Olmos, por ejemplo. Entonces, ahí hay cosas que hay que desmontar. El tema de la clase política y su involucramiento, hay que manejarlo muy bien. A mí me parece una forma de ponerle en agua fría para que se entibie, entibie cuando se dice aportes de campaña, por ejemplo. Aportes de campaña, si eran actos delictivos de compra de voluntades políticas para poder allanar el funcionamiento de la corrupción. El aporte de campaña es un aporte normal dentro de la política. En todas partes. Así voluntario, sin compromiso alguno, ¿verdad? Que eso es una cosa completamente diferente. Claro, hay que poner los términos como son. Correctos. Ahí se ha dado dinero para comprar a la clase política, no solamente al que gana las elecciones, sino también al que debería hacer el control político y asume responsabilidades en el Congreso. La experiencia histórica denota que ha habido muchas acciones del Congreso de la República para poder blindar los actos de corrupción. Por ejemplo, todo el periodo 2006-2011 se blindó a Toledo y se blindó a Kuczynski, diciendo que la interoceánica era el mejor proyecto que tenía el país y era un ejemplo para el país. Se hizo en abril de 2006, todavía con la Comisión de Fiscalización, se hizo archivando el informe Serna, se hizo con el informe Eguren en el septiembre de 2008. Entonces, ahí ha habido actos que tienen que responder ante el país. Entonces, esas cosas no se debaten.
Ahora, yo creo que hay pistas interesantes que van confirmando ciertas hipótesis en algunas declaraciones que han habido en estos días. Uno, cuando empieza a hablar el señor Grillo el día de ayer, y no es solamente ver el tema de García y cómo obtiene en una forma simulada un dinero, un contrato simulado, sino lo importante y el dato que es fundamental subrayar, que este señor Grillo era el estructurador de la Caja 2, el que se encargaba de cómo ingresaban los recursos para la Caja 2, y estos recursos eran recursos indebidos, claro, recursos que partían de las sobrevaloraciones, lo que indica es de que la plata que servía para coimas no era parte de la inversión de los señores para ganar concursos, inversión entre comillas, sí, sino dinero de las sobrevaloraciones. De la sobrevaloración. O sea, del mismo cuero salían las correas. Lo pagaba el pueblo. Así es. Claro. Muchísimas gracias por su presencia con nosotros.